Holan 7, Televisión Internacional, presenta Dios habla hoy. Programa que te ayudará a reorganizar y estimular la conducta humana, que debe guiar la vida del creyente, enriqueciendo su crecimiento espiritual. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Del 2017, y desde los estudios de su canal Holan 7 USA, aquí en la ciudad de Alhambra, California, su servidor, Manuel Riveros, les da la más calurosa bienvenida a su programa Dios habla hoy. De la serie Eventos Proféticos del Fin, ahora con el tema 3, titulado La tecnología del Anticristo 2. Pero antes de dar inicio a nuestro tema, pidámosle a nuestro Todopoderoso su conducción divina para que Él dirija las palabras de vida que vamos a expresar el día de hoy. Inclinemos reverentemente nuestros rostros para orar. Maravilloso y eterno Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor, por habernos dado una vez más la oportunidad de poder estar aquí para poder propagar tu palabra, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que bendigas a tu pueblo, tu iglesia remanente, Señor, que está diseminada por todos los extremos de la tierra. Y en esta hora que nos disponemos a propalar tu palabra, Señor, te pedimos que ilumines y le abras el entendimiento a todo aquel que esté sintonizando este programa en esta hora, porque no es casualidad, Señor, sino sabemos que tu Santo Espíritu está haciendo de que la persona esté sintonizando este programa. También te pedimos, Señor, que para tu siervo lo dotes de una doble ración de tu Espíritu Santo, para que podamos hablar palabras de vida y de salvación eterna, Señor. Esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, Señor. Amén. Bien, vamos entonces a dar inicio a nuestro tema, haciendo un breve recuento del tema anterior. La tecnología del anticristo en su primera parte. Estudiamos la forma en que Satanás vendrá a la tierra como un ángel de luz, haciéndose pasar por Cristo. También vimos los adelantos de los que se valdrá para llevar a cabo su gran engaño, como lo son el proyecto Rayo Azul o Blue Beam y el proyecto Aurora o proyecto HARP. Su siniestro plan, decíamos, es manipular a la humanidad para que rechace y combata la segunda venida de Cristo a la tierra, con el pretexto de que habrá una invasión extraterrestre. Para lograrlo, Satanás lleva más de medio siglo concientizando y sometiendo psicológicamente a las grandes masas a través de las industrias del cine, televisión, radio, prensa, internet, etcétera, logrando resultados, a decir verdad, muy, pero muy favorables para su causa. Hoy estudiaremos en la segunda parte de la tecnología del anticristo al proyecto CERN, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Hermanos,
nos encontraremos con cosas sorprendentes que no son ciencia ficción. Estamos ante una cruda y pavorosa realidad, pero aprovecharemos en esta hora para desenmascarar al enemigo y quede totalmente al descubierto. Hablaremos primero algo acerca del anticristo, para de esa manera disipar algunas dudas o confusión que puede existir en muchos. Abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. ¿Qué nos dice el apóstol? Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Interesante pasaje donde el apóstol claramente nos anuncia los tiempos del fin y que el anticristo viene y que además habrán de surgir y que habían surgido más bien muchos anticristos. Pasemos al versículo 22, primera de Juan 2:22, y dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. De modo que anticristo es aquel que niega a Cristo y por ende al Padre. Ahora veamos qué significa el prefijo anti. El prefijo anti viene del vocablo griego que significa en contra de o en lugar de. De modo que anticristo lo que significa es dos cosas. Primero, el que está en contra de Cristo, o como sale en la palabra, el que niega a Cristo. Y número dos, el que se coloca en lugar de Cristo. Esa es la significación de anticristo. Decíamos primero que el que está en contra de Cristo o el que rechaza a Cristo y el que se hace pasar por Cristo. Estos son los dos significados. La inmensa mayoría de gente, mis hermanos, cree que el anticristo es el que se va a hacer pasar por Cristo. Y ese es el ejemplo que dan muchas de nuestras iglesias cristianas, que dicen que el anticristo va a ser fulano de tal o sutano. Pero eso es lo que nosotros vamos a ver ahora para disipar cualquier duda y cualquier malentendido. De modo tal que en la tierra existen millones y millones de anticristos. Tanto es así, los budistas, los hinduistas, los islamistas, que son cientos de millones, ellos rechazan a Cristo y lo niegan. Por eso es que toda esa gente son anticristos. Pero existirá uno solo quien tendrá la osadía de usurpar el lugar de Cristo. Y como ustedes muy bien lo saben, ese será Satanás. Ya el apóstol Juan lo anunciaba en el libro del Apocalipsis, los tiempos del fin. El apóstol Juan anunciaba en el libro de Apocalipsis que se estaba entrando a los tiempos del fin. Ahora, 2000 años después, con los eventos proféticos que tienen cumplimiento ante nuestros ojos, estamos en el fin de los tiempos. Estamos ahora, mis hermanos, en el fin de los tiempos. Ya esto muy pronto se termina. Pregunta: ¿es el Papa
un anticristo? Hagamos que la palabra de Dios responda por sí misma. Vayamos al Evangelio según Juan 14, 26. El Evangelio según San Juan 14, 26. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otro versículo más está en Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él es Espíritu, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora bien, respondiendo a la pregunta en base a la palabra, el Espíritu Santo fue enviado por Dios a la tierra para sustituir o reemplazar a Jesucristo cuando éste se disponía a ascender a los cielos. Busquemos otro pasaje en 2 de Tesalonicenses 3:4. 2 de Tesalonicenses 3:4. Y dice el apóstol Pablo refiriéndose a la segunda venida de Cristo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Analicemos este trascendental pasaje. Pregunta: ¿quién es el hombre de pecado o hijo de perdición? Antes de dar respuesta a esta pregunta, quiero compartir con ustedes algo que nos ayudará a entender mejor este pasaje. Busquemos en la palabra primero quién es el que se hace pasar por Dios. Busquemos en la palabra de Dios primero quién es el que se hace pasar por Dios. Vayamos al Evangelio según Mateo 23:9. Mateo 23:9. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El obispo de Roma, como todos sabemos, se hace llamar Santo Padre. Pasemos ahora a 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5. Dice el apóstol Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando el Papa se hace llamar sumo pontífice, que significa máximo puente o máximo intercesor, está empleando un título que pertenece únicamente a Jesucristo. ¿Y qué encontramos en el Evangelio según Juan 14:16? Juan 14:16. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El prelado romano, como todos saben, también se hace llamar el vicario de Cristo. El vocablo vicario proviene del latín vicarius, que significa en lugar de forma que está ocupando el lugar del Espíritu Santo en la tierra también. En consecuencia, el Papa está ocupando, o dicho mejor, está usurpando el lugar de la deidad, es decir, el lugar del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, como menciona el pasaje que leímos de 2 de Tesalonicenses 3 y 4, al Papa se le nombra no como Santo Padre, no como Sumo Pontífice, no como Vicario de Cristo, sino por el nombre que realmente lo identifica: hombre de pecado, el hijo de perdición. Las Santas Escrituras son claras, mis hermanos, y no se equivocan. Ahora pasaremos a otro punto que trata cómo vendrá el anticristo. Cómo el anticristo va a venir. Hay sectores en la prensa internacional que cuentan con cierta credibilidad y reconocimiento que han pretendido comercializar y lucrarse con la segunda venida de Cristo. Tal es el caso de las cadenas de televisión Antena 3 y Nitro, las cuales supuestamente le han comprado a el Vaticano los derechos para transmitir en exclusiva, en vivo y en directo, la segunda venida de Cristo. Como si fuera un evento deportivo de final de Copa del Mundo, tendrá un selecto panel de comentaristas, quienes motivarán a los internautas a tuitear durante el singular evento. Yo me pregunto, ¿es acaso la segunda venida de Cristo que merezca manejarse como la final de un evento deportivo? ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está el respeto para todos los que tienen depositada su fe en Cristo? Pero además de la irreverencia y la falta de respeto, se esconde una mayúscula ignorancia. Si ellos supieran que la segunda venida de Cristo podrá verse desde todos los lugares de la tierra, como dice Apocalipsis 1:7. He aquí, todo ojo le verá. Y no tendrán que pagar absolutamente nada, ni usar un televisor, ni tener wifi del internet. Además de esto, ¿quién les dijo a ellos que el Vaticano tiene el privilegio de saber cuándo viene Cristo, y mucho menos si tiene el monopolio de manejar los preparativos de su llegada? Mateo 24:36 dice claramente, Mateo 24:36, Jesús dijo acerca de su segunda venida: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pregunta: ¿por qué la llegada del anticristo no podrá ser vista por todo ojo humano? ¿Por qué la llegada del anticristo no podrá ser vista por todo ojo humano? Y la respuesta: no obstante a que el maligno se valdrá de los últimos adelantos de la tecnología, como el proyecto Rayo Azul o Blue Beam y el proyecto Aurora o HARP, entre otros, como el CERN, que eso lo veremos más adelante, el espíritu de profecía dice claramente que no se le permitirá a Satanás imitar la segunda venida de Cristo Jesús. Textualmente dice: a Satanás no se le permitirá imitar la segunda venida de Cristo. Vamos a la palabra que nos dará respuesta por dónde vendrá nuestro Redentor. Vayamos al Evangelio según Mateo 24:27. Mateo 24:27, y dice: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo Jesús, mis hermanos, aparecerá por el oriente y vendrá por el lado de la constelación de Orión. Esta constelación es la única
de todas las existentes que se puede ver desde los hemisferios sur y norte, ya que aparecen en la latitud y coordenadas de la línea equinoccial o línea ecuatorial. Las demás constelaciones normalmente se pueden divisar o desde el hemisferio sur o desde el hemisferio norte. De modo que las estrellas que conforman Orión son visibles desde los dos hemisferios. Con esto queremos significar que el único que se reservará el derecho de aparecer por el oriente y por la línea equinoccial será nuestro amado Redentor, Cristo Jesús. A Satanás, como dijimos, no se le permitirá imitar la segunda venida de nuestro Salvador. Por esta razón es que Satanás se verá en la necesidad de recurrir a tecnologías como la que ya hemos dicho, la de rayo azul y la del proyecto Aurora, para proyectar gigantescos hologramas con sonidos ópticos tridimensionales, acompañados con proyecciones láser de múltiples imágenes holográficas que serán lanzadas a todas las ciudades, a las principales ciudades de la Tierra. El satélite transmitirá en forma literal la voz del Mesías, quien hablará en diversos idiomas, siendo su imagen vista simultáneamente en los 5 continentes de la Tierra, pero solo en los lugares donde exista mayor concentración de población, es decir, como en el caso de las ciudades más populosas del planeta. La diferencia consistirá en que Satanás no podrá ser visto simultáneamente en los lugares donde no estén ubicados los satélites. Así, los grandes hologramas no podrán ser vistos en los desiertos, regiones boscosas y montañosas, selvas no habitadas, desiertos, océanos, etc. O sea que allí no podrá ser visto Satanás simultáneamente. Ahí es donde se podrá descubrir el fraude, el engaño, el truco. Pero no obstante a ello, el fraude será magistralmente montado. Como dice Mateo 24:24, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mientras mejor enterados estemos de los engaños y tretas del enemigo, mejor apercibidos estaremos para desenmascararlo y combatirlo. Ahora entremos al tema central de nuestra predicación, que es el CERN, como dijimos, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, conocido en inglés también como LHC, Large Hadron Collider. El acelerador de partículas más grande y poderoso del mundo fue fundado el 29 de septiembre de 1954. Se ubica entre las fronteras de Francia y Suiza. Aunque posee su sede central en Ginebra, es una instalación internacional que no está bajo la jurisdicción ni de Francia ni de Suiza. Consiste en una inmensa maquinaria de forma circular con un túnel de 27 kilómetros de diámetro que está sumergido a una profundidad bajo tierra de unos 175 metros, que tiene por función colisionar haces de hadrones o protones entre sí hasta alcanzar el 99.99%
de la velocidad de la luz, produciendo altísimas energías a escalas subatómicas que permitirían simular eventos tales como lo ocurrido inmediatamente después del Big Bang o gran explosión, que explicaría para los ateos la creación del universo. Es menester resaltar que la naturaleza suele reaccionar cuando se sobrepasan alguna de sus barreras o límites físicos. Cuando el hombre hace más de 67 años superó la velocidad del sonido, es decir, superó los 1234.8 kilómetros por hora, se generó un gran estruendo o explosión sónica en los cielos. El colisionador del CERN está en capacidad de alcanzar y hasta de superar la velocidad de la luz en sus experimentos. Y la verdad, no sabemos cómo reaccionará la naturaleza cuando este evento ocurra. Algunos reconocidos físicos y científicos han manifestado su preocupación y protesta por el riesgo de, primero, formarse un agujero negro en la Tierra. Segundo, otros hablan de que se rasgará la dimensión espacio-tiempo, creándose un fenómeno atípico denominado agujero de gusano. Otros mencionan, número 3, que se abrirá un portal dimensional que daría entrada a seres procedentes del inframundo, que en la palabra de Dios lo denominan abismo. El libro de Apocalipsis menciona en Apocalipsis 9, del 1 al 3, lo siguiente. Leamos Apocalipsis 9, del 1 al 3, y dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió un pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del mismo humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esta es, como podemos observar, una asignación que se le da al ángel enviado por Dios, de abrir con la llave el pozo del abismo. Pregunta: ¿no será que el CERN estará jugando a ser el papel de Dios, queriendo abrir la llave del pozo del abismo? Dentro del marco del conflicto cósmico en que vivimos, raro no sería que Satanás utilice a sus súbditos del CERN a intentarlo. La pregunta sería: ¿lo lograrán antes de que Dios lo haga? La palabra de Dios ya lo anunció, que será un ángel de él, del propio Dios, que lo hará. Ahora, en diciembre del año 2012, en el CERN se descubrió el bosón de Higgs, llamado también la partícula de Dios, llamada así porque es la partícula más pequeña, es la partícula infinitesimal más pequeña encontrada en el átomo, que constituye la mínima expresión de materia existente, donde se cree estaría el origen de la vida, el bosón de Higgs o partícula de Dios. Son 4 las razones por las cuales se considera al CERN una organización de Satanás. Son 4 las razones. Primera, su logotipo es el 666. Leamos la palabra en Apocalipsis 13, 17 y 18 a manera de recordatorio. Apocalipsis 13, 17 y 18. ¿Qué nos dice la palabra? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 18.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ante los ojos del mundo, esta institución, el CERN, exhibe el número de la marca de la bestia. Lo exhibe ante los cuatro vientos. Su logotipo es el 666. Segundo, estatua de una divinidad pagana en la entrada principal de sus instalaciones. Hay una estatua de la divinidad hindú Shiva en la entrada principal del CERN. Se ve a la diosa de la destrucción Shiva bailando la danza cósmica de la muerte, dentro de un círculo en llamas, pisoteando a un enano que representa la ignorancia y portando en una mano la llama de la destrucción y en la otra el tambor de la creación. Hablaremos un poquito más acerca de Shiva más adelante. 3. Su ubicación, o sea, las instalaciones del CERN están ubicadas en un punto estratégico, como es la ciudad de Saint Denis Pauli. Saint Denis Pauli. Esto está en la República Francesa, haciendo frontera con Suiza. Esta ciudad, en los tiempos de la Roma imperial, era llamada Apoliacum, que significa templo dedicado a Apolión. Apolión es un dios que es también llamado Apolo, que es el mismo que veneraban los griegos y romanos. Ahora, busquemos en Apocalipsis 9:11 lo que dice la palabra. Apocalipsis 9:11. Aquí refiriéndose a las langostas que tienen el poder de escorpiones para herir a los hombres que fueron liberados del abismo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué significa la palabra abismo? Vamos a ver. Abismo viene del vocablo griego abyssos, que significa muy profundo o insondable, es decir, que no tiene fondo. En el Nuevo Testamento, la Biblia lo refiere como el inframundo o la prisión de los malos espíritus. La palabra abismo. Ahora, como decíamos, ¿qué significa la palabra Abadón? Que es del hebreo, o Apolión, que viene del griego, significa destrucción. Apolión significa destrucción, es decir, ese Dios viene siendo el rey, el Dios de la destrucción. A eso se refiere, que la palabra de Dios le llama el ángel del abismo, el ángel de las profundidades sin fondo. Continuemos. Pero hay más. 3. Su ubicación en un punto estratégico, decíamos, ¿verdad? 2000 años antes de Cristo existió la antigua cultura celta que vivió en Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Alemania, Suiza, en esa parte de la Europa central. Los celtas eran politeístas y entre sus principales dioses hubo uno llamado Cernunnos. Repito, Cernunnos, Dios supremo de la naturaleza, de la fertilidad, señor de la mitad oscura del año y
dios del inframundo. Se le representa con forma humana, con cuernos prominentes de ciervo, portando un torque o pulsera y en la otra mano una serpiente con cuernos. A esta divinidad se le ofrecían sacrificios humanos en sus cultos de adoración. Cosa curiosa, el Imperio Romano en los cultos paganos que ofrecía tenía influencia de Babilonia, Grecia, Persia, pero también de los celtas. Y como vemos, las instalaciones del CERN se ubican precisamente en territorio dominado por los celtas hace 4.000 años y por la Roma imperial hace 2.000 años, en ese preciso lugar donde las instalaciones del CERN se ubican hoy. Además, el nombre de este Consejo Europeo empieza con las primeras 4 letras de esta divinidad celta, es decir, CERN, las 4 primeras letras de el dios Cernunnos. Pregunto, ¿será coincidencia o casualidad? No lo creemos, porque las sociedades secretas que efectúan prácticas ocultistas se caracterizan por seguir costumbres ancestrales, milenarias, las cuales son muy fieles en preservar y en mantenerlas en secreto sumarial. Perdón. Pasemos ahora a sacar a la luz algunas verdades que nos ocultan. La ONU y la UNESCO declararon el año 2015 el Año Internacional de la Luz. Aunque no se informe al mundo ni se declare abiertamente, esta designación tiene un trasfondo ocultista. El logotipo que se exhibió es un sol iluminado con 8 rayos. En la antigua Babilonia, a la diosa Ishtar se le representaba con un sol radiante de 8 rayos. A su vez, el colisionador del CERN tiene forma circular, con 8 grandes tuberías equidistantes a manera de rayos, que forman la imagen como de un sol alumbrando. ¿Coincidencia? Juzguen ustedes por sí mismos. Faltó decir que la proclamación del 2015 como el año de la luz es significativa, ya que las sociedades secretas y esotéricas lo denominan el año de Lucifer. Y no les faltaba razón, ya que el nombre Lucifer significa lucero o estrella de la mañana. Otro aspecto a destacar es que el año 2015, la marca de juegos para niños mundialmente conocida como Lego, lanzó en septiembre un juego llamado Lego Dimension, que trata de armar un aparato igual al colisionador del CERN, pero en miniatura, siendo el objetivo, al terminarse de armar, utilizarlo como máquina para entrar a otros portales dimensionales y universos paralelos. Otro aspecto importante es que en el año 2015 ha habido un sorpresivo incremento en el tema de películas haciendo alusión al CERN. Viajes interdimensionales, universos paralelos, portales, stargates, o sea, puertas estelares, etc. Películas como, oigan bien esto, hermanos, películas como The Fantastic Four, o sea, los 4 fantásticos, Tomorrowland, Tierra del Mañana, Mission Impossible, Misión Imposible, Mad Max, Fury Road. Otra, The Super Bowl Halftime Show. Y la última, Movie Home. En todos estos films se pueden ver los eventos que muestran los planes del maligno.
sobre todo en las dos últimas, en las que ambas muestran exactamente la misma secuencia de eventos que planea efectuar el enemigo. No olvidemos que, así como Dios no hará nada que revele su secreto a sus siervos los profetas, Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, como sale en la palabra en Amós 3:7. Del mismo modo, Satanás tampoco hará nada sin revelar sus secretos a sus súbditos, quienes se encargarán de difundirlos al mundo, en este caso a Hollywood, el gigante del séptimo arte, a su servicio. Pregunta, ¿qué lectura tiene todo esto? Que lo que la mayoría del mundo considera como un entretenimiento no son más que rituales luciferinos, propaganda ligada a simbolismos esotéricos y mensajes con la intención de completar la agenda del anticristo y subliminalmente condicionar a las masas a aceptar su venida. Eso es lo que significa, mis hermanos. Quiero compartir algo ahora. Entramos al último punto de nuestro tema, que es las conclusiones. Quiero compartir algo que no se dijo acerca del CERN. Existe una relación o paralelismo entre la diosa Shiva y el CERN. Primero, Shiva, como diosa de la destrucción, realiza la danza cósmica de la muerte. El colisionador del CERN hace que las partículas subatómicas también dancen, alcanzando velocidades colosales, las que al colisionar entre sí traerían también destrucción y muerte. Segundo, para sus seguidores, Shiva revela la verdad cósmica. Ella danza dentro de un círculo ardiendo en llamas. En una mano porta la llama de la destrucción y en la otra el tambor de la creación. El colisionador del CERN tiene forma circular y las partículas dentro de un inmenso túnel circular desplazándose a altísimas temperaturas. El día en que presentaron al público la estatua de Shiva, que estaba al lado de la entrada principal del CERN, los medios entrevistaron a un dirigente del CERN. Le preguntaron, ¿por qué está esa diosa del hinduismo allí? ¿Y qué significa para ustedes? Él risueñamente respondió, porque la embajada de la India nos la ha obsequiado. ¿Qué opinan de su respuesta? Como que nos creen tontos, ¿verdad? Ahora, en la investigación que he venido realizando, encontré al cierre de este tema una valiosa declaración, la cual despeja toda duda. El director del CERN, Sergio Bertolucci, ha declarado ante la prensa inglesa que el colisionador del CERN va a abrir una puerta dimensional. Ese es el objetivo que busca el colisionador del CERN, y su propio presidente lo ha declarado, que se proponen abrir una puerta dimensional, o sea, una puerta hacia otra dimensión, diferente de la Tierra. Lo dijo así, clara y abiertamente. Para clarificar el significado de su declaración, quiero decirles, mis hermanos, que nosotros nos encontramos aquí viviendo en un planeta de 3 dimensiones, que es también llamado el mundo de la tercera dimensión. De lo que se trata es conectar nuestra dimensión con otra dimensión o inframundo, que la palabra de Dios le llama abismo, con el objeto de hacer entrar a entidades procedentes de esas divisiones o de esas dimensiones inferiores. Recordemos lo que decía Apocalipsis 9 del 1 al 2. Apocalipsis 9 del 1 al 2 decía: y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra,
y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Yo digo, ¿será que Satanás ha planeado que el CERN se constituya en la llave para abrir el abismo? Créase o no, el CERN está tomando parte activa en Apocalipsis 9, es decir, están jugando, mis hermanos, a ser Dios. Pero la apertura del abismo últimamente será decidida solo por Dios. Y los cambios que tendrán lugar en esta tierra están a las puertas, a diferencia de cualquier otro tiempo en la historia de este mundo. Nosotros, como hijos de Dios, somos privilegiados porque estamos observando con nuestros propios ojos los eventos proféticos que van teniendo cumplimiento dentro del panorama mundial. Vemos cómo las profecías se van cumpliendo. Veamos qué dice la palabra en Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo recuerdo que aquí mismo, donde estoy parado, hace un par de meses, dimos un tema de la serie anterior, El Plan de Salvación, donde yo comentaba lo remotamente distante que estaba la velocidad alcanzada por el hombre en las naves espaciales que orbitaban la atmósfera de otros planetas, y comparaba que esa velocidad llegó al máximo de 67 kilómetros por segundo, que comparado a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, eran velocidades de la era de las cavernas, por la inmensa diferencia existente. Y suponiendo de que si el hombre a una velocidad de la luz, suponiendo, ¿verdad?, tenga una nave espacial que domine esa velocidad, la velocidad de la luz, tardaría en llegar a la constelación de Orión 1500 años viajando a la velocidad de la luz. Dígame, la carroza cósmica donde nuestro Señor Jesucristo va a recoger a sus redimidos, o sus 144,000, va a tardar solamente 7 días en cubrir la distancia entre la Tierra y la constelación de Orión. Imagínense ustedes a qué velocidad tan tremenda y colosal iría esa carroza cósmica. Y yo significaba esto para decir lo atrasada que estaba la tecnología del hombre con relación a la astrofísica. Pero qué diferencia tan grande es el adelanto que ha logrado el hombre con referencia a la física cuántica. A nivel de física cuántica, mis hermanos, las partículas a nivel de partículas subatómicas, el hombre ha alcanzado manipularlas a niveles de, presten atención lo que vamos a decir, a niveles de alcanzar la velocidad de la luz. El hombre ya ha alcanzado la velocidad de la luz, pero a nivel cuántico, es decir, manipulando las partículas subatómicas. Tal como lo oyen, el CERN desde hace varios años viene realizando experimentos colisionando hadrones a velocidades de 299.999 kilómetros por segundo. Y se cree que en el año 2015 realizaron experimentos a una velocidad mayor a la de la luz, pero no revelaron los resultados de sus experimentos. Lo que nos lleva a afirmar sin ninguna duda
que a la ciencia desarrollada por el hombre ha aumentado. ¿Y de qué manera? El hombre ha logrado con la física cuántica lo que no ha podido lograr con la física convencional y con la astrofísica. El espíritu de profecía comenta algo acerca de otra dimensión o portal dimensional. Cito: será descorrido el velo que se interpone entre el mundo visible y el invisible, y se revelarán cosas maravillosas. También aquí la pluma inspirada refiere como velo al portal dimensional que separa a los humanos de los ángeles de Dios. Otra cita: cuando se quite el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos vislumbres por medio del microscopio, cuando contemplemos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio, cuando borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová, nuestro Dios. Así es, mis hermanos, ya queda pocos segundos para concluir el tema. Quiero concluir lo siguiente. Algo más del CERN, producto de la investigación realizada por este servidor. Dios, como creador del universo, lo mantiene en un perfecto y armónico balance. El CERN, mediante la colisión de protones, está generando la creación de antimateria, que es llamada también materia oscura. La antimateria no existe en nuestro planeta de forma natural, mientras que en el universo exterior existe en un altísimo porcentaje. De modo tal que cuando el CERN produce antimateria, está produciendo un desbalance artificial en nuestro planeta. Este desbalance hay que saber controlarlo, pero si no se sabe cómo, allí radica un gran problema. Este desbalance generará daños irreversibles en nuestro planeta. Como declaró un reconocido científico, el gran error de la humanidad será su incapacidad para controlar la tecnología que ha creado. Están jugando, mis hermanos, a ser Dios, y lo que están haciendo es destapar una caja de Pandora que no sabrán después cómo tapar. Ha llegado, mis hermanos, el fin de los tiempos. Lo que se está logrando ahora no es ciencia ficción, es una pavorosa y diabólica realidad. Ya lo decía el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Dios los bendiga. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó Dios habla hoy. Programa que te ayudará a reorganizar y estimular la conducta humana, que debe guiar la vida del creyente, enriqueciendo su crecimiento espiritual. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.